esta ocasión vamos a hablar sobre formas multilineales y su producto tensorial. Entonces, si quieren, ustedes pueden ver a manera de una pequeña introducción el video anterior, que es de formas bilineales y formas bilineales simétricas, que son un caso particular de estas formas multilineales, pero tampoco es así como muy necesario que lo vean. Entonces, nosotros vamos a comenzar con un espacio vectorial sobre un campo K. Para los que sean estudiantes más avanzados, ustedes también pueden pensar, en lugar de un espacio vectorial, que tienen un bimódulo sobre un anillo K. Lo que pasa es que yo doy clases de álgebra lineal y aquí no hemos visto bimódulos, entonces el bimódulo es una generalización del espacio vectorial y lo que se pide es que en lugar de un campo de escalares tienes un anillo que sea conmutativo y con unidad se pide para estas construcciones. Entonces, si te conflictúa un poquito eso, piensa en un espacio vectorial sobre un campo y ya. Y vamos a comenzar con funciones que van definidas del producto cartesiano de B R veces consigo mismo en el campo. Entonces, para compactar la notación ponemos B a la R en lugar de B cruz B cruz B cruz B R veces. Fíjense, cada uno de estos alfas es un vector en B. Aquí es a donde voy a evaluar mi función. Y el resultado va a ser un escalar en el campo o bien en el anillo. Y quiero que sean funciones multilineales, es decir, que como función de cada entrada sea una función lineal. Dicho de otra manera, si ustedes fijan todas las entradas menos una y la ven esta como una función de una sola entrada, con las demás fijas, entonces eso les debe dar una función lineal. Eso quiere decir que si en esa entrada ustedes meten una combinación lineal de vectores, esta función separa la suma y saca los escalares. Entonces vamos a fijar todas las entradas menos la iésima para ilustrar lo que les estoy diciendo. Y así voy a obtener una función que ahorita solo depende de una variable porque todas las demás están fijas. O sea, es esta misma función donde considero todas fijas menos la iésima. Y ahora, en esta función yo voy a meter una combinación lineal. Voy a meter la combinación lineal gamma más lambda delta, donde gamma y delta son elementos de B y lambda es elemento del campo o bien del anillo. Y esto se tiene que cumplir. Esta es la condición de linealidad. Y esto debe cumplirse para toda I, es decir, para toda entrada de L. O sea que si fijan todas menos la primera, también se va a cumplir la linealidad. Y en eso consiste una forma multilineal. Bueno, se llama forma porque el espacio de llegada es el campo. Lo siguiente que vamos a hacer es meter a todas estas funciones multilineales en una bolsa, es decir, en un conjunto, al que voy a etiquetar con MR de B. M de multilineal, R pues viene de que voy a considerar funciones cuyo dominio es B a la R. Y en todas estas funciones también voy a empezar a definir una estructura. Primero que nada, una suma. Tomemos L y M formas multilineales aquí y vamos a definir la suma como sigue. La función L más M evaluada en esta R ordenada va a ser L evaluada en ella más M evaluada en ella. Bueno, es la forma más sencilla que se podía ocurrir. Creo que se les hubiera ocurrido a ustedes solitos. Entonces fíjense que estos ya son elementos del campo. Y por lo tanto obtengo un elemento del campo. Ahora lo único que faltaría ver es que esta suma, así como está definida, me dé otra vez una función multilineal. Y será muy fácil comprobar que sí lo es, porque si ustedes fijan una de las entradas, es decir, a todas las veo como
constantes, fijas, menos a una, y la veo como una función de una variable, la iésima entrada. Entonces simplemente aplicando la definición nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar esta suma, pero cada una de estas es una función lineal en cada entrada y por lo tanto separan las sumas y sacan el escalar. Aquí ya hice la separación correspondiente y ahora quiero que noten que todos estos son elementos escalares, ya sea del campo o del anillo, depende con qué estén trabajando. Pero en el campo siempre la suma es conmutativa y en el anillo, en este caso pedimos que fuera un anillo conmutativo. Así que aquí tienen todas las propiedades deseables de la suma en el campo o el anillo. Tienen la asociatividad, la conmutatividad y con eso yo puedo reagrupar para obtener lo siguiente. Todas las cosas con gamma del lado izquierdo, todas las cosas con delta del lado derecho y puedo factorizar a la lambda porque estoy en un anillo conmutativo y todo está bien. Entonces, fíjense que aquí ya obtuve lo que se define como L más MI, pero evaluado en gamma solita y aquí en delta solita y por lo tanto ya se cumplió la linealidad. Se cumplió la linealidad para la iésima entrada, pero esta era cualquier entrada, por lo tanto esta también es una forma multilineal. Además de la suma, yo puedo definir un producto por escalares para estas funciones. Va a estar definido de la manera siguiente. Si C es un escalar en el campo o el anillo, C por L en esta R ordenada va a estar definido como C multiplicado por el valor que toma la L en esa R. Así de sencillo. Y ustedes lo pueden hacer de tarea, checar que esta también es una forma multilineal. Es decir, que si fijan la iésima entrada, otra vez les va a separar las combinaciones lineales y les va a sacar los escalares. Así que ya tengo bien definida una suma entre elementos de este conjunto y un producto por escalares, lo cual me hereda aquí una estructura de espacio vectorial o bien de bimódulo. Antes de seguir adelante con la teoría, podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si R fuera igual a 1? Si R es igual a 1, tengo el conjunto de todas las funciones lineales que van del espacio en el campo. Y esos se llaman funcionales lineales. Los funcionales lineales forman un espacio conocido como el espacio dual, que usualmente se denota por B estrellita. Así que para el caso R igual a 1, las multilineales en realidad son el espacio dual. Y ahora un ejemplo de cómo puedes construir una forma multilineal a través de muchos funcionales lineales. Lo único que tienes que hacer es considerar R funcionales lineales y puedes definir una forma multilineal simplemente de esta manera. Para cada alfa i aplicas fi y luego los multiplicas. Entonces esto ya es un elemento del campo o bien del anillo y cada una de estas son lineales, es decir, que si fijas todas las entradas menos una te queda una función lineal y por lo tanto esta es una forma multilineal. Otro ejemplo muy importante es el siguiente. Si estamos, por ejemplo, en el espacio vectorial Rn sobre el campo R, entonces siempre puedes construir una forma bilineal, en este caso es de 2 entradas, de la manera siguiente. Consideras una matriz de n por n, que va a estar asociada siempre a una transformación lineal en ese espacio, y consideras esta forma, es decir, evalúas A en delta y luego haces producto punto con gamma, y eso te va a dar una forma bilineal. Y de hecho se puede demostrar que aquí todas las formas bilineales se pueden escribir de esa manera. Eso lo vimos en el video pasado.
Finalmente, en ese mismo espacio también podemos construir otro ejemplo muy importante, que es el determinante de una matriz visto como función de cada uno de sus vectores renglones o bien de sus vectores columnas. Aquí estoy pensando en una matriz de R por R, entonces tiene R columnas, que son estos vectores columna, y si yo veo el determinante como función de cada renglón, entonces me resulta ser una función multilineal. Esto último es interesante que ustedes lo chequen, vayan a consultar todas las propiedades de determinantes e intenten demostrar eso. Intenten demostrar que si fijan todas las columnas excepto una y ahí meten una combinación lineal de dos columnas, entonces la función determinante va a resultar lineal en esa entrada. Y ahora sí, vamos a considerar ahora dos formas multilineales, pero que no necesariamente vivan en el mismo grado. Aquí las tienen, entonces una vive en MRDB y la otra en MSDB. Y lo que vamos a definir ahora es el producto tensorial de dos formas multilineales. El producto tensorial de dos formas multilineales queremos que también sea una forma multilineal, pero obviamente no va a ser del mismo grado ni que esta, sino que va a ser el grado de la suma de los grados. Porque voy a necesitar evaluar desde alfa 1 hasta alfa r y luego desde alfa r más 1 hasta alfa r más s para tener el número de entradas en donde yo puedo trabajar para cada forma multilineal. Y se va a definir de la siguiente manera. Aquí lo tienen. Simplemente como lo sabemos hacer, en las primeras R entradas para L y en las segundas S entradas para M y los multiplicamos. Así nos dan un elemento del campo. Entonces les dejo a ustedes de tarea demostrar que esto así definido también va a ser una forma multilineal. Es muy sencillo, ya saben, hay que fijar una de las entradas y van a poder separar fácilmente la suma y sacar los escalares. Porque aquí lo que me interesa es que vean que este producto tiene ciertas propiedades. Esta es la primera propiedad que tiene. Fíjense, aquí tenemos que tener mucho cuidado con los grados porque nosotros solamente sabemos sumar formas multilineales que sean del mismo grado. Entonces aquí L y M vamos a suponer que pertenecen a este grado. Y N, sin problema, puede pertenecer a un grado distinto. Entonces esto es como un comportamiento lineal, más bien sí es un comportamiento lineal porque el producto tensorial me está separando la suma y me saca el escalar del lado izquierdo. Bueno, del lado izquierdo o del lado derecho no importa, porque aquí el anillo es conmutativo o bien el campo es conmutativo. Entonces para comprobar esto voy a necesitar evaluar en R más S vectores y por supuesto esta parte la voy a tener que evaluar aquí y quedaría multiplicada por esta evaluada aquí. Así se define nuestro producto tensorial y luego en este lado simplemente voy a necesitar separar mi combinación lineal. Entonces así lo tenemos. Ahora simplemente separo esto, pero aquí, ojo, porque todo lo que obtenga ya está en el campo y ya solamente tengo que utilizar las propiedades del campo o bien del anillo. Entonces ya lo tengo así separado y ya solamente tengo que utilizar las leyes distributivas. Entonces fíjense, me va a quedar C por L por N. Ay, ya no quise meter estas entradas porque me voy a tardar mucho. Ustedes háganlo en su cuaderno. Y más M por N. Pero esto ya es la definición del producto tensorial de estas dos formas multilineales y esto también. Entonces ya me queda C tensor M más M tensor N
evaluado en las entradas correspondientes. Y es lo que queríamos demostrar. ¿Ya vieron? Entonces simplemente hay que escribir las cosas, utilizar propiedades del campo del anillo y todo va a salir bien. Entonces de tarea les dejo la siguiente propiedad para que ustedes la comprueben. Y aquí tienen la siguiente propiedad. Como siempre, teniendo cuidado de que en la suma no vayan a poner tensores de diferentes grados porque no sabemos sumar tensores de diferentes grados, tienen que ser del mismo. Y este sí puede ser de diferente grado. Y esta propiedad pues es análoga a la de arriba. La verdadera tarea será la siguiente. Esta es la verdadera tarea, demostrar que el producto tensorial es asociativo. ¿Ok? Entonces para esto, bueno, necesitarán ustedes evaluar, fíjense, si está fuera de grado R, está fuera de grado S, está fuera de grado K, entonces necesito R más S más K vectores en donde evaluar esto para hacer mi comprobación. Ya por último, en algún momento de su vida tal vez necesitarán utilizar tensores del tipo RS, que son estos. Es lo mismo, formas multilineales, pero ahora en lugar de estar definidas de B a la S en K, están definidas del espacio dual, producto cartesiano consigo mismo R veces, producto con B a la S en K. Eso se llaman tensores del tipo RS. Y se van a evaluar en cosas como estas. Las primeras R entradas pues son funcionales lineales. Las segundas S entradas son vectores en B. Y también tiene una estructura de espacio vectorial sobre el mismo campo o bien de bimódulo sobre el mismo campo, sobre el mismo anillo. Y toda esta es herramienta de álgebra lineal que es directamente aplicable en geometría diferencial para construir las formas diferenciales, la noción de derivada, las álgebras graduadas y junto con las formas bilineales que vimos en el video anterior, pues también les será muy útil para esta misma herramienta matemática de geometría diferencial. Ahora, la verdad es que yo ignoro para qué otras áreas de la matemática se utiliza. Ahí sí espero que algunos de ustedes me comenten y sería muy interesante leerlos. Y bueno, yo por lo pronto me despido. Les recuerdo que no olviden suscribirse porque aquí siempre va a haber cosas nuevas, tanto de matemáticas como de relatos, como de música, de muchas cosas. Entonces no dejen de acompañarme, no dejen de comentar, me encanta leerlos, me encanta contestarles. A veces me tardo un poquito, pero siempre los estoy leyendo y espero pronto poder también sesiones en vivo para platicar en vivo y en directo con ustedes. Entonces me despido por el momento y nos vemos en el próximo video.